Saludos, amigas y amigos de toda América. Esto es Naturopatía en Mesa Redonda, compartiendo los valores bioéticos de la medicina natural. Yo soy Carlos Pérez Sierra y me acompañan los naturópatas licenciados, doctor Norman González Rivera, Saludos. señor Ángel Barreiro. Saludos. Para hoy vamos a compartir con ustedes una información que nos trae Medline Plus, titulada "Un estudio cuestiona la precisión de muchas biopsias para el cáncer de las mamas". Las células anómalas se identifican mal en una cuarta parte de los casos, sugiere una investigación. Para tener el trasfondo de esta información, le voy a pedir al doctor Norman González Rivera que nos introduzca en la misma. Fíjate, este estudio publicado en Health Day News de Medline Plus nos dice que hasta una de cada cuatro biopsias del tejido de los senos evaluadas para el cáncer de mama podría haber sido diagnosticada de forma errónea por patólogos que participaron en un estudio para evaluar sus habilidades. Eso es grave, ¿no? Eso es grave porque estamos hablando entonces que a lo mejor se hizo un tratamiento inadecuado en muchos casos. Una de cada cuatro, el 25%. Estamos hablando del 25% de esas evaluaciones estaban erróneas. Sigue diciendo ahí en el visual, los patólogos realizaron un buen trabajo al identificar el cáncer de mama invasivo, pero tuvieron problemas para detectar si las células anómalas en una muestra de tejido podrían aumentar el riesgo futuro de cáncer de una mujer. Esto significa que quizás a algunas mujeres se les esté tratando de forma demasiado agresiva, anotaron los investigadores. Y hablar este término de tratar de manera agresiva, lo que quiere decir es que son tratamientos que pueden ser perjudiciales para la salud o que pueden tener muchos efectos secundarios. Bueno, son particularmente las únicas formas de tratamiento que la FDA aprueba para pacientes con cáncer del seno, que son pues o la remoción del órgano, ¿no? Cirugía, o quimioterapia o radioterapia, todas formas muy invasivas y tóxicas del cuerpo. Y yo siempre me he cuestionado precisamente por lo que señala esa noticia, me he cuestionado si la manera inicial de tratar cualquier forma de cáncer debe de ser de esta manera, en forma tan agresiva, que si ocurre un error, un margen de error, que habiendo un margen de error en los análisis pudiera causar graves consecuencias al paciente. Y entonces, ¿cómo es que esto ocurre, doctor González? O sea, porque dice la laminilla 17 que en general los patólogos individuales que observaron las células del seno a través de un microscopio no estuvieron de acuerdo en aproximadamente el 25% de las veces. Eso quiere decir que hay una apreciación subjetiva en cada profesional que ve. Lo que pasa es que estas células son células que están cambiando, que se transforman. La célula normal puede sufrir unas transformaciones que es lo que la convierten en una célula anormal o cancerosa. Y fíjate que es una cuestión subjetiva con un grado de margen de error donde dice ahí, fíjate, aproximadamente, y lo quiero leer de la laminilla ahí del visual 17, señor director, aproximadamente el 25% de las veces con la interpretación de las mismas muestras por parte de un panel de expertos en patología no estuvieron de acuerdo. Estas decisiones erróneas podrían tener consecuencias graves para algunas de los 1.6 millones de mujeres estadounidenses que se someten a una biopsia del seno cada año, añadieron los investigadores. Y esto es un artículo publicado en Medline Plus, o sea que esto no es un artículo publicado en una revista de naturopatía, esto es una revista donde se publican los hallazgos de las investigaciones y ellos fíjate cómo estoy casi seguro que esto es una forma conservadora para decir que por lo menos se constató que un 25% de los casos no se pudieron poner de acuerdo, porque puede ser que en algunos casos la evaluación particular de un patólogo pueda estar
sujeta a un 50% de margen de error o posiblemente hasta más. Estamos hablando aquí de un panel de expertos donde en promedio se constató eso, de un 25%, pero podría ser más cuando se trata del resultado, donde muchas veces en algunos países y posiblemente también aquí en Puerto Rico, la decisión final la determina un solo individuo, no un panel de expertos. No un panel y o sea que me imagino que cuando estas decisiones son tomadas por un panel, pues los márgenes de error se vayan reduciendo porque obviamente pues hay más personas considerando y llegando a la conclusión. Claro. Y fíjate, lo que mencionaba Barreiro se corrobora en el texto de la lámina 18, en el segundo párrafo, que dice que las mujeres con una biopsia que haya recibido una interpretación errónea podrían someterse a una cirugía o una quimioterapia innecesaria o recibir IRM, MRIs, o mamografía que no se justifican o pasar muchos años de ansiedad preocupadas de que estén en mayor riesgo de cáncer, cuando en realidad no es así, señaló la doctora Joanne Elmore. Fíjate que también aquí se menciona, se habla acerca de las mamografías, porque estas mujeres que de antemano ya se comienzan a señalar como posibles pacientes de alto riesgo, precisamente por estos márgenes de errores que ocurren en estos análisis, pues también muchas veces son sometidas con demasiada frecuencia a otras pruebas como las mamografías, y existen estudios que también revelan que la exposición a las dosis bajas de radiación pueden inducir al cáncer del seno. O sea, que esto lo que demuestra es que en la mayoría de los casos los métodos de evaluación que por años las mujeres han considerado seguros para la detección de estos posibles cánceres del seno y otros relacionados, pues no son tan seguras como los han estado planteando. Y es la misma clase médica, como mencionó el compañero Norman González Rivera, que acepta ahora de los posibles riesgos en los que incurren estas pacientes. Por eso es que ahora se habla de otros tipos de análisis que tal vez los vamos a mencionar un poquito más adelante, que son mucho más seguros para utilizarlos en etapas tempranas, sobre todo cuando la mujer es mucho más joven y cuando no representa un riesgo ni existe ningún tipo de incidencia en la familia para este tipo de condición. Y de hecho, cuando una mujer se le recomienda una biopsia, es porque en el estudio radiológico, ya sea en el MRI o en las placas, ya se está viendo algo altamente sospechoso, y ahí es que generalmente se someten al procedimiento invasivo. Pero fíjate que dice que las mujeres con una biopsia que haya recibido una interpretación errónea, ¿okay?, podrían someterse a una cirugía, una quimioterapia innecesaria, que aquí es la parte, ¿verdad?, crítica, porque en la que se descubrió a tiempo, se descubrió a tiempo y se sometió al proceso, pues tiene más probabilidades aún de poder sobrevivir las consecuencias del cáncer. Pero fíjate que no están evaluando aquí solamente y están refiriéndose a qué bueno que muchas se diagnosticaron bien, pero la que no se diagnosticó bien, que se tiene que someter innecesariamente a toda esta serie de procedimientos y que también tiene que recibir cirugía y tiene que recibir quimioterapia innecesaria, con el aspecto de la preocupación, el problema psicológico y todo lo que implica, ¿verdad? El tener un diagnóstico erróneo y las implicaciones que esto puede traer para su futuro, porque no estamos hablando de que, me equivoqué y te hicimos una cirugía y te dimos una quimioterapia, pero es que estos tratamientos ya se convierten, la sobreexposición a los estudios radiológicos, claro, y la sobreexposición a la quimioterapia esta innecesaria, ya está sentando un precedente para que estas mujeres puedan tener también un riesgo mayor de padecer de algo que no estaban padeciendo en el momento que fueron diagnosticadas erróneamente. Quita definitivamente de la zona de confort, y precisamente en la lámina 19 se habla sobre eso. Ellos estaban en esa zona de confort y es tranquilizador que hubiera un acuerdo casi perfecto en el diagnóstico de cáncer de mama invasivo. Dijo,
casi una cuarta parte de las biopsias del seno tomadas anualmente en Estados Unidos son diagnosticadas como cáncer de mama invasivo. O sea, que ahora resulta ser que desde el punto de vista clínico, entonces, pues, esto estremece bastante el cimiento de ese tipo de diagnóstico. Porque fíjate, Carlos, que el problema no es que estos patólogos no puedan diagnosticar las muestras tomadas de mujeres con cáncer de mama invasivo, o sea que ya realmente lo tienen. El problema, como dice en esa misma laminilla en el párrafo número 3, es que los patólogos, por otra parte, sí tuvieron problemas para analizar las biopsias de seno que contenían células anómalas o cancerosas que aumentan el riesgo futuro de una mujer de cáncer de mama invasivo, que entonces pudiera, como ya mencionamos, estar llevando a formas de tratamiento muy, ¿cómo sería la palabra?, que no se justifican en ese momento y que simplemente es una interpretación de un patólogo, cuando el caso es que, como hemos visto en muchos casos, en más de 1.6 millones de casos, 1 de cada 4 fue que se mencionó, ¿verdad? Pudieran o no, realmente las personas no se pudo detectar a ciencia cierta si en efecto iba a ocurrir o había cáncer del seno presente. Y luego habla del CDIS, si alguno de ustedes me lo pudiera explicar, en la lámina 20. Ese es el carcinoma ductal in situ. Ese es un tipo de cáncer del ducto, que en ese precisamente es que hubo problemas y no estuvieron de acuerdo los patólogos pero entonces esto trae... con los informes de este panel de Claro, expertos. pero entonces el último párrafo de esa lámina 20 trae una preocupación seria, porque entonces si es ¿cómo es? El CDIS, dice que las mujeres con CDIS, léanlo ustedes en sus hogares, reciben el mismo tipo de tratamiento que las mujeres con cáncer de mama invasivo, que las mujeres con cáncer de mama invasivo inicial reciben. Claro, lo que incluye la mastectomía, la lumpectomía y la radioterapia, dijo Elborn. Por lo tanto, de ahí la necesidad precisamente de que el diagnóstico sea lo más preciso, porque de lo contrario se estaría pagando con una terapia sumamente agresiva. O que se utilicen inicialmente formas de tratamiento que no sean tan invasivas y que representen un riesgo mayor para la mujer, que es lo que nosotros hemos venido proponiendo. O que no representen un riesgo mayor en términos de las consecuencias. No representen, Sí, en resumen lo que está diciendo aquí es que las que tienen este tipo de cáncer que le dio trabajo identificar y que prácticamente uno de cada 4 pues se diagnosticó erróneamente, está recibiendo el mismo tratamiento que un cáncer agresivo. Y nosotros hemos sido proponentes por años. Muchas mujeres están recibiendo este tipo de tratamiento, mujeres que tienen el potencial de en algún futuro tener este tipo de cáncer, lo están recibiendo sin que necesariamente haya sido certera la biopsia o el diagnóstico del patólogo. Amigas y amigos, esto es Mesa Redonda. Después de la pausa continuaremos. Estamos analizando y comentando con ustedes esta información publicada en Medline Plus y que se titula "Un estudio cuestiona la precisión de muchas biopsias para el cáncer de mama", lo cual implica que las células anómalas se están identificando mal en una cuarta parte de los casos, que es lo que sugiere esta investigación. Sigan ustedes en sus hogares localizando esta noticia para continuar luego de la pausa.